el pasado fin de semana. Bienvenidos a San Roque el Día. Antes de nada, les contaba que el pasado fin de semana, tanto el sábado como el domingo, se representaba en el Teatro Juan Luis Galiardo la comedia musical Diluvium, dirigida por Juan Carlos Galiana, y con él contamos hoy en los estudios de Canal San Roque Televisión. Bienvenido, muchas gracias por acudir. Muchas gracias. También contamos, como cada semana, con nuestro compañero Julio Ruiz. Bienvenido también, gracias Julio. Gracias. Vamos a darles algunos detalles o datos más sobre Juan Carlos Galiana. Es, además de dramaturgo, arqueólogo, psicoanalista y terapeuta. Bueno, sí, psicoanalista porque hice 11 años de psicoanálisis, pero no es que me haya dedicado nunca al psicoanálisis, porque vamos, sería muy ososo por mi parte. Arqueólogo, psicoanálisis. Estudié psicoanálisis con un movimiento muy importante que surgió aquí alrededor de los 80, que se llama, sigue existiendo, quizás está un poquito todavía ahora perdido, pero la Asociación para el Desarrollo de la Terapia Analítica Apta. Y éramos gente de la comarca del Campo de Gibraltar, bueno, gente como Pepe Gómez Macías, de aquí de San Roque, Miguel Vázquez, Antonia Guadalupe Girón, Manuela Sala, Isabel Herrera, María Fernanda Camacho, pues mucha gente. Y nos formamos un grupo de gente que eran psicólogos, yo entré por el camino de la antropología, médicos, con un excelente psicoanalista que estaba afincado en Marbella, que además fue psicoanalista en Nueva York durante mucho tiempo, el doctor Enrique Bergón, ya falleció, y esto fue un movimiento muy pionero en la zona. ¿Cómo se conjugan todas esas facetas en una misma personalidad, Juan Carlos? Arqueólogo, dramaturgo, ¿cómo va surgiendo una detrás de otra o todo? Bueno, o todo yo sí, a mí el teatro siempre me ha gustado porque he tenido la suerte de tener unos padres, mi padre José y mi madre Ana, que eran los dos muy aficionados al teatro. También tuve la suerte que a raíz en el año 64 me dio la poliomielitis. Mis padres decidieron llevarme a Madrid porque en aquel entonces como que no había aquí muchos recursos para atender a la cantidad de casos que se estaban dando. Afortunadamente mis padres en aquella época tenían recursos, por lo tanto fuimos a Madrid, encontraron ellos el equipo médico que les convencía y pasé grandísimas temporadas y larguísimas temporadas, mejor dicho, en Madrid. Fui un niño afortunado, siempre lo digo, porque tuve la posibilidad de descubrir Madrid, de descubrir la cultura, el Museo del Prado, el Museo de la Agricultura, el Museo de Arte y Ciencia, el Museo de Cera, pasear por la Gran Vía y visitar cada 2x3 el Cine Imperial, donde veía todas las películas de Walt Disney, y por supuesto el teatro, todas aquellas funciones que eran autorizadas para todos los públicos y podían llevarme, mis padres me llevaban. Entonces el teatro es mucho antes que todo. Y a los 7 años yo, con mis hermanas y con un grupo de amigos de mi pueblo, la estación de San Roque, pues fundo mi primer grupo de teatro. Y ahí empieza la cosa. Qué privilegio. Bueno, hablando de esta obra en cuestión, para centrarnos un poco, se aglutina a más de 100 personas. Es una obra amateur, por lo tanto no son profesionales. ¿Cómo se recopila o se agrupa a este número tan importante de personas? Pues no ha sido una tarea fácil, por supuesto. En abril del 2012 yo tenía muy claro hace mucho tiempo que quería montar esta obra y sabía muy bien cómo quería montarla, con las grandes dificultades, por ejemplo, empezar con 0 euros. Pero antes que nada, antes del dinero, antes que nada hay que tener personas dispuestas a trabajar y hay que tener sobre todo cantantes porque es una comedia musical. Contacté con un amigo de la familia, muy amigo, al que hacía tiempo que no veía, que es Manolo Báez, que actualmente es el protagonista de la obra, el que encarna el personaje del cura Matías. Lo llamé por teléfono: oye, Manolo, soy Juan Carlos Galiana. Hombre, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Qué de tiempo? Pues sí, que hace mucho tiempo. Mira, Manolo, es que quiero montar una comedia musical y me dice mi hermana Lola que hable contigo porque me ha dicho que tú estás en una coral, en Algeciras, en la coral Portus Albus. Y me gustaría pues tomarme un café contigo y presentarte el proyecto. Y esa misma tarde nos vimos. Yo le presenté a Manolo el proyecto, yo ya lo tenía todo muy claro, el libreto, el taco de partitura, un vídeo de la versión italiana del 76, y entonces pues le gustó mucho. Y como él pertenecía a la coral Portus Albus y también pertenecía a la junta directiva en ese momento de la coral,
pues habló con sus colegas, con sus compañeros de la Junta Directiva y me recibieron y les propuse el proyecto y a partir de ahí empieza todo. Esto estamos hablando de hace 2 años. Sí, de abril del 2012. Pero estamos hablando no solo de cantantes, estamos hablando de todo, sí, claro, músico, claro, sí. todo primero, el tema de sí, la escenografía, o sea sí, que es una cuestión bastante muy complicado. Primero lo que hicimos, pues una vez que se presentó el proyecto a la Coral por tus Albus, pues decidimos hacer un casting con la misma gente de la Coral. Se presentó mucha gente y a lo mejor salieron como del casting como, no sé, como 12 o 13 personas. Yo pues eso sí lo tengo muy claro, sé quién puede, es decir, cuando un director va a montar algo sabe qué es lo que quiere, ¿no? Y el casting era no solamente pues tareas interpretativas, sino sobre todo audición de canto. Yo les di una canción, a los principales que se presentaron yo les daba cuál era la nota más alta, si me la podían dar, tenía que medir un poco las inflexiones de la voz, el fraseo que cantan es muy importante. Todo esto con Mari Carmen Asquerino, que pertenece a la banda de músicos de Diluvium, al piano, que es la que me ha ayudado en estos 3 meses que pasamos de casting. Después vino la parte de los músicos. Encontrar músicos y encontrar un director de orquesta que no solamente afrontara la partitura de Armando Trovajoli, que es el compositor musical de la obra, el italiano Armando Trovajoli, sino que pudiera hacer toda una adaptación que yo le proponía. Porque Armando Trovajoli ha sido uno de los mejores músicos de jazz que ha tenido, al menos, la Europa del siglo XX. Fue el que compuso, por ejemplo, la banda sonora de Matrimonio La Italiana, ¿no? Y a este le encargaron en el año 74 la música de Aggiungi un posto a tavola, que es la versión original italiana, a la que ahora hemos llamado Diluvium, y que en el 77, cuando vino a España, se llamó El Diluvio que viene. Una vez que estaban los músicos, pues nada, a trabajar, y trabajar mucho y muy duro. Se abrió el casting también para el resto del elenco, se hizo un casting abierto y ya fueron entrando muchas personas. La compañía resultante, es decir, la compañía que estrenó el 31 de enero en el Florida de Algeciras, no es la misma compañía que empezó, porque en el camino... En esos 2 años, ¿no? Exacto, hay muchas personas que por diferentes razones tienen que dejarlo, ¿no? Unas porque se aburren, otras porque les sale un trabajo, bendito sea, ¿no? En esta época y no es compatible con los ensayos, otras porque el ritmo que yo pongo de trabajo es muy exigente, es decir, porque yo entiendo que si tú quieres trabajar conmigo, este es mi ritmo de trabajo, tú es voluntario, si te interesa bien, si no, no pasa nada, no hay ningún acuerdo crematístico ni nada, solamente un acuerdo de palabras. Y bueno, y lo último que se ha hecho en los 2 últimos meses antes de estrenarla es todo el tema de la construcción de la escenografía, el tema de la cartelería, la promoción, los diseños gráficos, el vestuario, que hay más de 150 trajes y complementos y demás. Entonces, toda una maquinaria muy complicada, pero muy bonita. Yo que quiero que tengan en cuenta los espectadores que todo esto se ha hecho por amor al arte. Por supuesto, sin lugar a dudas. Tanto por su parte como por el resto. O sea que todo este trabajo, 2 años de trabajo, de una manera totalmente altruista. Lo hemos hecho porque nos gusta y sobre todo porque de alguna manera nosotros teníamos muy claro desde el principio que queríamos contribuir con la gente que lo está pasando muy mal, la gente que está excluida socialmente, es decir, entonces, ¿qué ocurre? Pues nosotros lo que podemos aportar es a través del teatro, de la cultura, de la música, de la danza, etcétera, etcétera, que para eso nació Escenopan, que es la asociación que nos ampara al proyecto Diluvium, contribuir con esto. Entonces, nuestro eslogan en Escenopan es Escenopan, una fábrica de cultura que combate la pobreza. Por tanto, una vez que liberemos, que paguemos los gastos que hemos tenido de escenografía, vestuario, atrezo, etcétera, etcétera, iluminación, sonido, y empecemos a tener beneficios, los beneficios irán destinados a las personas que lo están pasando muy mal. Se habla de compañía amateur, pero al final la única diferencia es que son profesionales pero no cobran. Sí, es lo que efectivamente. Hincapié en ese tema. Hombre, amateur por esto, porque ninguno cobramos nada. Afortunadamente, diría que el 85% de la compañía tiene su trabajo y su vida familiar y su vida y tiene que compaginar todo esto. Para mí el resultado es muy bueno, de mucha calidad. Si no lo hubiese sido, yo no hubiese estrenado. Aún comprendiendo que haya personas que no les haya gustado, que además creo que tiene que ser así, ¿no? Pero estoy completamente convencido que tanto en Algeciras como en San Roque, el 90% de las personas que han asistido salieron con una sonrisa y les ha gustado mucho. Yo no he recibido, al menos directamente, ninguna crítica negativa. De todas maneras, cualquier crítica es buena, incluso las destructivas, ¿no?
Y creo, al menos pienso que tiene que ser así. Para un director, como soy yo, o como para un actor, o como para un músico y demás, hay que recoger siempre lo que te dicen, porque de alguna manera cuando se dice, quitando si hay gente que tiene celos o envidia, que se sabe muy bien, todo te ayuda. ¿Se esperaba ese capital o ese potencial humano y artístico en el campo de Gibraltar? Yo creo que hace 2 no, años? que nadie esperaba los resultados de Diluvium. Yo creo que la gente se ha quedado muy sorprendida. Muy sorprendida, ¿no? Lo que quería decir es que yo, si no veo un índice bueno y aceptable de calidad, no hubiese estrenado en la vida. Porque Exigente llevo en ese haciendo sentido, mucho claro. teatro hace muchos años. He pasado como actor, como tramoyista, como coordinador de escena, como chico que ponía los enchufes, todo esto. Ha pasado por todo. Todo, que es como hay que pasar. Hasta que me lancé a dirigir. También, sobre todo, me lancé a dirigir por mi discapacidad física. A mí me encanta ser actor, pero comprendo que para ser actor hay que tener cuerpo. No todos los personajes tienen muletas, no todos los personajes tienen silla de ruedas, ¿no? Pero sí se puede dirigir con muleta y con silla de ruedas, ¿no? Hasta si quieres en una cama. Y entonces me lancé a la dirección, que me gusta mucho, y me considero bastante preparado para dirigir. Mi forma ya es pues, mi forma de dirigir, como tantos otros directores o directoras, ¿no? Y mi método, pues exactamente igual. Y bueno, yo creo que casi todo lo que he hecho, que tampoco ha sido mucho, pero lo que he hecho, de todo estoy contento. Aquí en San Roque contó el sábado con una espectadora de lujo, con María Elías, que además de viuda de Juan Luis Galiardo, es actriz y en su momento, en los años 70, protagonizó esta obra de teatro en Madrid. ¿Qué impresión le ha contado? Porque estamos hablando de alguien que sabe el tema, ya no es el público en general. Coincidir con María Elías, además de haber sido muy emocionante, y sigue siendo emocionante para mí, y de haber sido maravilloso, ha sido una oportunidad, porque María fue una de las protagonistas del Diluvio que vino en el 77 a Madrid, se estrenó en el Teatro Monumental el año 77, en marzo del 77, yo la vi en diciembre, yo era muy pequeño, me llevaron mis padres, y hacía el personaje de Clementina, que en mi adaptación es Jesucito. Y bueno, yo recuerdo, era un niñito, un chaval, que me enamoré completamente, no solo de la obra, sino de todos los personajes, y especialmente de esta Clementina. Yo siempre quise conocerla, pero yo soy muy vergonzoso. Y yo le decía a mi madre, a mí me gustaría conocer a María Elías y a Lorenzo Valverde, que es el que hacía el personaje del cura. Y mi madre me decía, pues venga, te voy a llevar. Y dice, no. Bien. Un día vengo aquí a San Roque a cerrar el estreno de Diluvium en San Roque, y visitando el teatro con César, me lleva a la sala donde está el legado de Juan Luis, y veo una fotografía de Juan Luis entre las muchas que hay, con una mujer muy guapa que me sonaba mucho, pero no identificaba. Y le digo, oye César, esta mujer tan guapa, y dice, pues ella fue la mujer de Juan Luis. Ah, sí, ¿quién? María Elías. Digo, ¿María Elías? Sí, dices, pero yo no sabía que María estaba casada con Juan Luis, no lo sabía. Sí, digo, oye César, ¿tú sabes que María Elías fue la que estrenó el Diluvio que viene en Madrid en el año 77? Dice, si quieres te doy tu teléfono y tú la llamas. Digo, por favor, dámelo. Eso fue a las 12 de la mañana, un miércoles. ¿La timidez? Sí, yo para eso no soy tímido. Ya con los ya años. No, con 52 años que voy a cumplir. Y la llamé y me atendió rápidamente. Y a partir de ahí empezó una relación y amistad telefónica. Entonces, eso fue en septiembre, casi finales de verano, en septiembre, y hasta el día que llegó, que fue el jueves pasado, que fue el 21, hemos tenido contacto casi toda la semana. Yo la he ido informando de toda la producción, de cómo ha ido. Ha sido un privilegio. También una cosa interesante, María, mujer de Juan Luis Galiardo, se estrena Diluvium en San Roque, porque para mí esto ha sido un estreno, porque San Roque es mi pueblo, es el municipio donde yo he nacido. Se estrena en el Teatro Juan Luis Galiardo, que fue su marido, con un director sanroqueño, que soy yo, que también me llamo Juan. Increíble. Que Juan Luis Galiardo nació el 2 de marzo y que yo nací también un 2 de marzo, y que además María Elías fue la que protagonizó el Diluvio que viene. Estaban muchas casualidades, como ella decía en la rueda de prensa, decía, parece que Juan Luis está manejando ahí donde esté los hilos para que esto se haya dado, y ella lo llamaba de uno de los mejores regalos que haya tenido. Se fue muy satisfecha, muy contenta, le encantó la versión, disfrutó muchísimo, vino ella y su hijo, los dos son encantadores y maravillosos, y bueno, yo creo que nuestra amistad está sellada ya para siempre. Qué bien, Juan Carlos. ¿Tratas tú la polémica
Bueno, como quieras. A mí, tú Yo sabes que a mí dejo, eso no me... cosas se las dejo yo a Julio. Sí, a mí como que te la echen todas. No, hablando, está claro, el estreno en Algeciras, originalmente, antes lo ha comentado, los beneficios que se vayan a recaudar se iban a dirigir originariamente a Cáritas para que esta asociación la distribuyera entre las personas más necesitadas. Ahora van a hacerlo de una manera directa. Y todo a raíz de una polémica, porque al fin y al cabo Cáritas es una organización dependiente, muy vinculada de la Iglesia, y hay un problema. Me gustaría que explicara cuál es el problema y bueno, y también cuál es su visión del tema, y si quiere ya podemos comentar un poquito. Bien, gracias. Y lo primero que quiero decir, yo soy socio de Cenopan, soy el director de la compañía de teatro y el director de Diluvium, pero no represento la junta directiva de Cenopan. Recuerdas que el día que hablamos por radio hablaste con Eugenio, pero bueno, voy a simplificar un poco. Efectivamente, en noviembre del 2013, la asociación Ecenopan, su asamblea con carácter ordinario, se reúne para decidir a quiénes se iban a ir los fondos de los beneficios que durante el 2014 tuviera Ecenopan, no solo con Diluvium, sino con cualquier otra producción o actividad que pueda haber a lo largo de este año. Y todo el mundo por unanimidad pensó, y quiero decir también que en Ecenopan, los socios de Ecenopan, hay gente de muchas religiones, hay gente que es católica, gente que no, hay gente que tiene ideas diferentes, y todos coincidimos en que Cáritas era y sigue siendo la asociación gubernamental amparada bajo la Iglesia, pero que es la que mejor podría garantizar la gestión de estos fondos, que para nosotros era muy importante que fueran directamente a personas y familias pobres. Se decidió, la asamblea delegó en mí, como socio que soy, empezar a hacer las gestiones con Cáritas, y yo empecé a hacer las gestiones con Cáritas. Ellos me pidieron una información que yo les envié, y bueno, se firmó un convenio el 31 de diciembre del 2013. Y en ese convenio no se habla de Diluvium, se habla de todas las producciones de teatro u otras actividades musicales que Cenopan haga durante el 2014, una vez que Cenopan haya cubierto los gastos de producción, porque como os he dicho antes, ninguno cobra nada, ninguno cobramos nada, nadie cobra nada, pero hay gastos que hay que cubrir. Lo dicen nuestros estatutos, que una vez liberados los gastos de producción, el 70% va destinado para combatir la pobreza. Y esto es lo que decía el convenio. Aparte de lo típico que tiene que decir de cómo se supervisan los gastos, las comisiones mixtas, etcétera, etcétera. Pues muy bien, las personas de Cáritas, como tantísimos otros colaboradores que hemos tenido a lo largo de la producción de Diluvium, que ha sido mucho, y afortunadamente hemos tenido gente que ha creído en este proyecto, gente de la pequeña y mediana empresa que han aportado. Los 40.000 euros que ha costado esto podrían haber sido 80 o 90.000 si estas personas de la pequeña y mediana empresa no hubiesen colaborado con nosotros. Los grandes no, los pequeños sí, afortunadamente. Se les invita al preestreno, que hubo un previo el día 30 de enero en Algeciras, un previo que era importante para saber cómo funcionaba el espectáculo, y se invitó a los medios de comunicación, ayuntamientos, y entre ellos los colaboradores. Se les invita a Cáritas, no sé qué ocurrió, no pudieron venir. Y el día 31, el día del estreno de la obra, yo estaba en la cabina de control porque tenía que dirigir el espectáculo, y vino una compañera de Cenopan diciéndome: abajo hay 4 personas de Cáritas que no pudieron venir ayer al preestreno y han venido hoy, queremos saber si los puedes alojar. No había sitio, se había vendido todo. Pero, por supuesto, había que alojar a las personas de Cáritas, a los que yo no conozco personalmente. He hablado con ellos por teléfono, pero no tuve la oportunidad de conocerlos, de vernos las caras. Incluso hablé muchas veces con el director, con Juan Luis, que es una persona extraordinaria. Entonces, pregunté a los técnicos responsables del teatro si podíamos alojarlo en una de las cabinas que hay arriba, y me dijeron que sí, y allí se alojaron. Pues muy bien, terminó la obra, fue un éxito. A mí me extrañó mucho que no estuvieran esperándome. Incluso fui a buscarlos, ¿no? Bueno, no los encontré, no tuve la oportunidad de saludarlos. Y bueno, días después me llamaron diciéndome que iban a rescindir el convenio porque no estaban de acuerdo con el mensaje que se estaba dando, ¿no? Y bueno, ellos mandaron un escrito a Ecenopan, al presidente de Ecenopan. Ese escrito se recibió el día 5. La junta directiva de Ecenopan contestó ese escrito el día 7.
y bueno, después salió en prensa. Esto es lo que os puedo decir. Y personalmente, Juan Carlos, Hombre, ¿cómo te puede llegar a sentir, a afectar? A mí me sorprendió. Primero sorpresa, ¿no? Sí, no soy de los que esperaban. Había personas que esperaban esto, yo no lo esperaba, porque siempre he confiado en que Cáritas, y sigo confiándolo, ¿no? En que Cáritas, de hecho, decidimos todos que fuese Cáritas, porque nos interesaba y nos sigue interesando mucho, que lo que queremos es que el dinero llegue directamente. Nosotros no queremos que el dinero que haya de beneficio llegue para la gestión, no. Queremos que llegue a personas con nombre y apellido, y queremos saber ese dinero en qué se ha revertido, si en pagar recibo de la luz, comprar ropa para los niños, dar de comer, eso es lo que queremos saber, que es lo que nos interesa. Y bueno, yo sé que Cáritas esto lo hace muy bien, sin lugar a dudas. Lo que me sorprendió es que el argumento de la coherencia, de que bueno, querían regirse por los principios de coherencia interna de la Iglesia, y que parece que no era muy coherente con lo que nosotros hacíamos. Y yo empecé a hacerme preguntas, porque claro, el dinero que todavía no hay beneficio, lo tengo que decir, porque quedarán que hacer unos cuantos bolos más para poder pagar todavía lo que queda parte del montaje que hay que pagar. Nuestro dinero, que no es ni siquiera nuestro, es de la gente que ha venido a vernos, que ha comprado sus taquillas, sus 20 o 15 euros, es un dinero que viene del teatro, ¿bien? Y que viene de gente solidaria que no cobra absolutamente nada por haber estado más de 1 año y medio entregada a este proyecto. Y que una de las cosas que nos vincula y por lo que se mantiene el proyecto siendo voluntarios es porque todos queremos ayudar. Si no tuviésemos este objetivo de ayudar, muchos habrían salido. A lo mejor no hubiésemos podido estrenar. Es muy complicado manejar a tantas personas en mucho tiempo, ¿no? Y con un ritmo de ensayo y de trabajo muy gordo, muy feroz. Entonces yo comencé a hacerme preguntas, y bueno, Escenopan, por supuesto que respeta la decisión de Cáritas. ¿Cómo no la va a respetar? No la comprendemos ni la compartimos, pero la respetamos. No ocurre nada, hay muchas otras asociaciones que seguramente están dispuestas a colaborar y encantadas, sí. Y en eso estamos. ¿Y cuál es el motivo alegado? El argumento. ¿Qué en el argumento, ¿no? Lo que ocurre es que me imagino que será Clementina, en este caso con Jesús, que se enamora del cura. Bueno, yo tengo que remitirme a lo que ellos dicen en el escrito, ¿no? Que bueno, que según el ideario de la Iglesia, y no sé si lo digo bien porque no recuerdo ahora mismo bien el escrito, pero viene a decir que como que nuestro proyecto en general no es coherente un poco con la coherencia interna de lo que es Cáritas Diocesana como gran organización. El proyecto en general. Sí, por no decir diluvium, es decir, porque hombre, esto lo que sí es cierto que la ruptura del convenio por parte de Cáritas surge cuando ellos vienen a ver la obra. Pero ya digo, quiero insistir en algo muy importante. Y en botella sí, leche. Que quiero decir algo muy importante, que en el convenio, y además lo que pactamos con ellos, como con cualquier otra asociación, no es diluvium. Es todo lo que... todas las producciones. Y ahora yo digo, ojalá fuese solo diluvium, porque sería que diluvium está funcionando muy bien y no tenemos tiempo de preparar otra cosa, ¿no? No nos gustaría quedarnos solo en esta polémica. Sí, también me encantaría saber qué planes de futuro tiene Diluvium. Sí, pues, ¿Qué es lo que le espera? Sí, el día 8 vamos a tener una función en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada, en la Sala García Lorca, a las 7 de la tarde, 8 de marzo, que es sábado. Después estamos a punto de cerrar Córdoba, Jerez, Cádiz, Huelva, Sevilla y otros pueblos grandes que tienen... El problema de Diluvium es que necesitamos un teatro grande porque el escenario, las estructuras son muy grandes y muchas personas en escena. En escena hay 30 personas, tras bambalinas hay como 70, y entonces técnico de sonido, tramoya, iluminación, maquillaje, caracterización, asistentes, vestuario, complicado. Me imagino que como... Muy bonito, pero complicado. Me imagino que como ocurre aquí en San Roque, y creo que también en Algeciras, igual que ustedes van de una manera altruista, los teatros, los centros que le van a acoger también, ¿no? Sí, claro, y en eso estamos, es decir, pues, tanto en Algeciras como en San Roque, el Ayuntamiento de Algeciras y el Ayuntamiento de San Roque cedieron el teatro el día de montaje, porque necesitamos un día solo para montar, más
un día o dos de función, que en este caso en Algeciras fueron dos y aquí han sido dos también, pero en Granada será uno y demás. Sobre todo porque, claro, tendrá que ser siempre en sábado, porque la gente está trabajando, entonces cuesta mucho desplazar a toda la compañía. Y ellos ceden el teatro, ceden el personal, ceden los recursos que tiene el teatro, de iluminación y tal, con lo que ya vemos nosotros si falta algo y ya se lleva, y se firma un contrato, lógicamente, donde el teatro pone todo esto, pone además su responsabilidad civil y nosotros ponemos otras cosas, y entre ellos un seguro de accidente importante para todas las personas que están trabajando esos días en el teatro, tanto el día de montaje como el día de estreno o el desmontaje, que hoy, por ejemplo, se está desmontando. Se está desmontando, ¿no? Lo del pasado fin de semana. Y en general, el teatro en España, ¿cómo ve el panorama actual? Yo desde que voy a cumplir 52 años el 2 de marzo, siempre hemos oído, yo creo que también vosotros y muchísima gente, la crisis del teatro siempre, ¿no? Es verdad que ahora con la gran crisis que hay en el mundo de la cultura, por la subida del 21% del IVA, esta cosa tan terrible, ¿no? que se ha hecho y que ha hundido a tanta gente que se dedica a esto, y que nadie se piense que la gente de teatro cobra mucho. Cobra mucho Tom Cruise, cobra mucho Penélope Cruz, cobra mucho Bardem. Pero hay actores buenísimos que no cobran mucho, que tienen que hacer lo que no está escrito para poder vivir y comer y producirse, etcétera, etcétera. Uno de los casos que ahora cuando ha comentado esto es la chica que ha ganado el Goya Mejor Actriz por La herida. Sí. En la entrevista pidió trabajo. Sí, pues fíjate. Galardonada en un papelón impresionante bien. Por La herida. No recuerdo ahora mismo su nombre, pero lo decía. Tampoco lo recuerdo, pero sí es verdad. Necesito trabajo, sí. Bueno, pues parece que al irse un poco a pique la industria del cine, que ya en este país estaba mal, pero ahora está peor, hay un boom del teatro. Y entonces empiezan, la gente que estaba en cine y tal, comienzan a hacer sus propias compañías, y esto es muy importante. El teatro es el signo más evidente de la cultura de un pueblo, sin lugar a dudas. Porque el teatro, tal como te lo puedes concebir la imagen en teatro, pues tú te puedes tener actores en un escenario y tener imagen también. Concibe escultura, arquitectura, danza, música. Para mí es un poco el arte total, ¿no? Y por supuesto buenos textos, ¿no? Y buenos dramaturgos. Y bueno, ya lo decía Lorca, no es posible un pueblo sin teatro, no hay posibilidad de que crezca un pueblo sin teatro. Entonces, ahora hay un boom del teatro y hay cosas muy interesantes, incluso salen cositas como en los microteatros, de gente que se tiene que montar la vida, en los café-teatros, que son espacios muy pequeñitos, con obras muy cortitas de 15 minutos, que la van poniendo de un sitio a otro. El mundo está mal, ya lo sabemos, es decir, el mundo del teatro está mal, pero quizá. Tan importante que en épocas de vacas muy flacas la gente echa a andar su creatividad y hay que recoger un poco el tema de la supervivencia y hay que hacer cosas. Sí, el otro día estaba escuchando en una entrevista de radio referido al cine, decía, se siguen haciendo las grandes producciones, pero las hace Hollywood. Claro. Y ha desaparecido el cine mediano, que era el que se hacía en España, pero sin embargo está despuntando el cine pequeño, que muchas veces son historias que no requieren grandes gastos, pero que son grandes historias. Y grandes historias y de muy buena calidad, cuidado. Buen cine no significa buena producción, es decir, es tener un director con la idea muy clara, saber manejar muy bien la cámara, una buena iluminación y buenos actores, y una buena historia que contar. Y la base, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, ¿vale? Y enseguida retomamos esta conversación con Juan Carlos Galiana. Pues nos hemos acercado en esta primera parte de San Roque al Día un poco a Diluvium, a esa obra que se estrenaba en Algeciras, pero que ha tenido, según su director, verdadero estreno este pasado fin de semana en San Roque. Ahora nos gustaría acercarnos un poco a la figura de Juan Carlos Galiana, nacido en la estación de San Roque. A mí me ha llamado mucho la atención porque recuerdas, no sin cierta nostalgia, que fuiste el último sí, de los hermanos en nacer. Somos 7 y yo soy el quinto y fui el último en nacer en la cama de mis padres. Con la ayuda de María Teresa, Teresa. Sí, gran amiga de la familia, adorable. ¿Qué voy a decir? En la estación de San Roque también nos has contado antes de la publicidad, al principio del programa, que
tuviste ese privilegio de pasar largos periodos de tiempo en Madrid. En Madrid. Y que, bueno, que de ahí nació un poco ese amor por el teatro, por la cultura, por el cine, pero también hubo una figura paterna, ¿no? Mi padre. La vocación sí. viene también por ahí. Cuéntanos un poco. Mi padre, él hubiese sido un gran actor, él era un gran aficionado al teatro, le encantaba el teatro y hizo teatro en la estación de San Roque, en el cine de Juan Ocaña, eso es muy contado allí. Y recitaba muy bien poesía, un hombre que leía muchísimo. Yo siempre digo que en mi casa no se veía televisión, se leía. A mi padre no le interesaba la televisión, ni los deportes, ni nada, y leíamos. Sí, bueno, por lo menos nos acostumbramos a leer, ¿no? La televisión la vimos después. Y aprendimos mucho de él. Era un hombre sabía impostar muy bien la voz, hacer muy bien las inflexiones, y bueno, todo lo que se mama, ¿no? Sale luego. Sí, y bueno, pues bueno, y creo que de los 7 fuimos 2 los que, de alguna manera, 3 también, los que nos picó el gusanillo del porque teatro. La primera compañía de teatro que fundó fue con sus 2 hermanas, ¿no? Con mi hermana, bueno, las 2 pequeñas, las que manipulaba, vale, que ya no son pequeñas, mi hermana Isabel y mi hermana Maite, y los amigos. Después, bueno, siga haciendo teatro en el colegio, lo normal. Después estuve en el colegio salesiano también. Y cuando tenía, pues no recuerdo si 19 o 20 años, me topé con Pepe Chamizo, que cubre la parroquia de la estación de San Roque. Siempre recuerdo este momento que él estaba paseando por el atrio. Tenía que pasar obligatoriamente por la iglesia porque iba a visitar a una hermana mía y lo vi. Y había oído hablar de él y tal, entonces me impresionó. Y me hablé, oye, soy fulanito, bueno. Y a partir de ahí fuimos grandes amigos. Pepe es un gran dramaturgo. Y fundamos un grupo de teatro que fue puntero en aquella época, que fue el colectivo teatral Mejorana. Muy interesante. Hicimos muchas cosas, sobre todo hacíamos todo lo que Pepe escribía. Y fue muy interesante porque yo creo que uno de lo primero que se hace aquí en la comarca del Campo ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando, habría que restar, yo tengo 52, 19 o 20 años, pues estamos en el 2014, soy mal matemático, por lo tanto... Finales de los 80. Finales de los 80, sí, posiblemente, claro. Y bueno, Pepe escribía denuncia social. Es que yo creo que iba... Era la línea de Bertolt Brecht, por ejemplo, mientras que un Madrid, un Barcelona, un Sevilla y tal estaba copado por el teatro comercial, porque esos son productores, tienen que ganar dinero, etcétera, etcétera. Existía lo independiente y lo alternativo. Pero bueno, no me meto en los demás, me meto en lo que era el campo de Gibraltar. Fuimos el primer grupo que empezamos con un teatro social, pero escrito en casa. Porque claro, había otros grupos de teatro que también hacían teatro social, pero de otros autores, ¿no? Como Ibsen, es decir. Pero aquí de teatro en casa, escrito por Pepe. Pero ¿no? Esa denuncia social era por las circunstancias que estaba supuesto, viviendo la comarca. Claro, evidentemente, ¿no? Pepe escribía... Pepe como dramaturgo, hay un dramaturgo inglés ya muerto que se llama Joe Orton, que es fantástico, que yo recomiendo leer, que es un teatro innovador, rompedor, vanguardista, por supuesto, y de denuncia social. La denuncia social en aquel momento de Orton en Inglaterra era muy diferente a lo que ocurría, pero Pepe de alguna manera hace también esto. Obras como La urgencia de la libertad, donde reivindica el papel fundamental de la mujer en la sociedad, ¿no? Y todo en clave de alta comedia, bueno, muy divertida. O La inseguridad social. La inseguridad social, hablo de muchísimo tiempo, ¿no? O El niño de la bicicleta, o Monólogo del pasado no es poesía. Pepe dedicó mucho trabajo al tema de la mujer, y en casi todas sus obras está la mujer ahí. Después Arquetipo, que fue una obra excelente, muchas que tuvimos la oportunidad de estrenar, y hay otras que no se han estrenado, y una de las cosas que a mí me gustaría, no voy a decir en breve porque tengo que ver cómo funciona Diluvium, es montar una cosa que escribió Pepe hace mucho tiempo, que además se hizo como radionovela aquí en Radio San Roque. Salva puede dar testimonio, ¿no? De esto, o Paco también. En el mismo grupo del colectivo Mejorana hacíamos una radionovela que se llamaba Amor de Primavera-Verano, muy interesante. Estuvimos un año entero haciendo la radionovela. Y aquello resultó tan interesante y tan bonito que después, hablando un día con él, le digo, tendrías que hacer esto, hacer la dramaturgia de esto y llevarlo a teatro. Así que son carpetas y carpetas. Bueno, pero vamos a intentarlo. Entonces sí salió un texto teatral muy interesante,
muy actual todavía, y yo siempre lo he tenido en mente de montarlo, algún día lo montaré. Después, pues bueno, la vida da vueltas, te tienes que dedicar a otras cosas. Terminó el colectivo de teatro Mejorana, lógicamente, todo acaba, pero acabó muy bien. Y en el año 92, el aula de teatro del Ayuntamiento de Algeciras me llama para dirigir una obra que yo ya había interpretado, que es un monólogo, El pasado no es poesía. Y entonces pues me gustó mucho la idea, también el texto de Pepe Chamizo. Y lo estrené en el año 92 en Algeciras, bajo la Fundación José Luis Cano, que ya no existe, con Begoña Uriarte, que fue la actriz que elegí para hacer este monólogo, y con la escenografía y vestuario de Fernando Martínez Salazar. Terminamos aquello, hice alguna cosa más, pero hice alguna cosa más de radio y tal. Pasé una época estudiando algo que me interesaba mucho, que era el tema de guión, porque siempre me ha gustado escribir, sigo escribiendo, pero para escribir un buen guión de teatro, un buen guión de cine o de corto, tienes que aprender técnicas, está claro, herramientas tienes que tener. Y en el año 98 del Teatro Florida, Pedro Belgado, que era entonces el gerente de la Fundación José Luis Cano, yo le ofrecí montar a escena una obra que yo conocía muy bien y había estudiado muy bien, que es Las amargas lágrimas de Petra von Kant de Rainer Fassbinder, donde era un teatro también de denuncia, donde ella, Petra, una gran diseñadora de moda, una gran diva de la alta sociedad alemana, lo que pasa es que yo me la traje a Barcelona, se enamora locamente de una de sus modelos, ¿no? Entonces el primer conflicto que yo planteo es este. Y entonces lo que hago es, pues, en aquella obra, que fue fantástica, incluso en el Teatro Florida hay en la entrada hay un cartel de Las amargas lágrimas de Petra von Kant. Tardamos 9 meses en montarla. Yo siempre el teatro me lo monto como un parto, 9 meses, un embarazo y un parto. Lo que pasa es que Diluvium ha sido muy difícil, porque ha sido como 2 partos. 2 embarazos. Muy complicado, 2 embarazos, sí. De una ballena. ¿Ha conocido el teatro, el Florida antiguo, ¿no? Y el Sí, Florida sí, nuevo? claro. O sea, que ha vivido los dos. Los dos. Pero nunca había estrenado aquí en San Roque. Por eso hoy para mí era tan importante el día 22. Recalar en San Roque, sí. ¿no? Y bueno, hice esto, después las circunstancias de mi vida personal cambiaron, tuve que marchar a Sevilla y tal, y volví otra vez, y en el 2005 la Asociación de Empresas Familiares de Andalucía, que todos los años hace un evento para sus socios y tal, me proponen dirigir una obra de teatro escrita por Mario Carranza, que era el gerente de esta asociación, y El perfume de la banda. Bueno, me llega el texto, me gustó, y hice un planteamiento, y en 4 meses lo resolvimos y estrenamos en Sevilla en el Hotel Los Lebreros en el 2005, ¿vale? Y después ya no hice nada más, hasta que me planteé Diluvium. Sí, mucho sabático, pero por otras razones, ¿no? Pero bueno, yo sigo leyendo teatro, sigo escribiendo teatro, sigo investigando teatro, y bueno, para hacer teatro tienes que tener gente, si no tienes gente no puedes hacer nada. Gente que tener lo otro. Yo me gustaría ahondar un poco también en esa época del colectivo Mejorana. Bueno, como sí, ya ha dicho que los textos que se trabajaban eran de denuncia social y venían de la cabeza de Pepe Chamizo. Lo escribía Pepe, era el director, en aquella época era el director del colectivo de teatro Mejorana, y aparte era el autor de los textos. Después, cuando él ya tenía ya menos tiempo, porque sabéis que inició todo el movimiento de coordinadoras, antidrogas y demás, me pasó un poco a mí el relevo de la dirección del grupo de teatro, ¿no? Y bueno, ¿y qué gente componía? ¿También era gente así joven? Sí, toda gente muy joven. Éramos todos gente muy joven. Ahora en la compañía de teatro EPD somos gente de muchísimas edades, es decir, 18 años a 70, pero esto es maravilloso, ¿no? Sí. Poder compartir todo este abanico de edades, de creencias, de ideologías, porque cuando hay algo que es un objetivo, que es un fin, todo funciona. Y el objetivo o el fin, o los dos objetivos son la cultura, teatro, música, danza, y ayudar a los demás. Entonces, esto funciona por esto, ¿no? Cuando hay otro tipo de intereses ya no funciona. Y lógicamente, como todos los grupos, pues tendrán también sus crisis, es evidente, los grandes grupos, pero ya tenemos la certeza de que
se va a mantener durante bastante tiempo, entrará gente nueva, otra gente lo tendrá que dejar, se regenerará, se volverá a reinventar, pero la semilla está y creo que bien plantada. Y son conscientes de que funciona. Sí, o sea que... claro. Mejorana estuvo durante muchísimo tiempo. Es decir, Mejorana termina cuando las personas que estábamos en Mejorana, pues ya se tuvieron que ir a estudiar fuera, ya tuvieron sus primeros trabajos, se casaron. Entonces ya la vida cambia. Nos hacemos mayores, no hay nada eterno, ¿no? Sí, afortunadamente. Antes comentaba que había personas, que aunque usted particularmente no se lo esperaba, que había personas que sí se esperaban la reacción de Cáritas. Sí, lo hemos comentado después entre los compañeros de Cenopan, que había personas que decían, pues yo sí lo imaginaba que esto iba a suceder. Yo nunca me lo... Hay muchas personas que han dicho que esto era una estrategia. Bueno, estrategia, para nada estrategia, es decir... ¿Estrategia para qué? No lo sé, para vender el producto. Para captar la atención. No, esto fue un acto muy legítimo, de una voluntad tremenda y legítimo y lícito. Es decir, si yo hubiese querido que esto hubiese sido una estrategia, no lo hubiese hecho así. Bueno, sin lugar a dudas. La verdad que no hemos profundizado mucho en el argumento de la obra. A lo mejor sería bueno para que la gente se dé cuenta, un poco... que la gente se entere de verdad de qué va, porque claro, si va uno con el sello, uy, aquí hay polémica, ha habido una polémica, esto es algo que tiene que ver, bueno, el tema este del enamoramiento, pero me imagino que la obra es mucho más. El amor es universal y libre. Y por supuesto, si no hay amor, pues no hay nada. El amor mueve montañas y eso lo sabemos cada uno en nuestra trayectoria y experiencia personal. Es decir, funcionamos mejor cuando hay amor que cuando no hay. Evidentemente, una persona que no puede amar es porque tampoco está recibiendo amor. Y cuando hablamos de amor, no hablamos solamente del amor de pareja, hay muchos tipos de amor. Pero en este caso, Diluvio sí que es una apuesta arriesgada con respecto al amor. Y bueno, arriesgado en el sentido de que... los tiempos han cambiado ya, es decir, no es lo mismo que lo que sucedía en el 74 cuando se estrenó la obra en Italia, que en aquel entonces tampoco se censuró. Y en aquel entonces era una chica adolescente además, enamorada de un cura. Y nadie censuró aquello. Ahora es un chico de 19, 20 años que sí, que es gay, ¿y por qué no? Y se enamora locamente de un señor de 45 años, que además coincide que es el sacerdote del pueblo. Pero no se enamora porque sea el sacerdote, se enamora porque es un líder. Y no solamente hay un amor pasional de corazón, hay un amor intelectual. Porque este señor Matías, el líder, el cura, es el que mueve a toda la comunidad. Y el que congrega a todos para cantar, porque quieren presentarse a un concurso de canto, y ensayan en la parroquia, pero no significa que todos estén de acuerdo con lo que hace este hombre en su religión, porque ahí va mucha gente que no tiene que ver con la iglesia. Estamos hablando de comunidad, de base. Y lo que ocurre en Diluvium es lo que ocurre en la comunidad de base, y además la comunidad de base cristiana, es decir, la propia Cáritas es comunidad de base cristiana, que es lo que ocurre en el pueblo de Diluvium, ¿no? Entonces Diluvium habla de amor, y por supuesto que en Diluvium sí se critica el poder, sin lugar a dudas. Pero no solamente se critica el poder con el personaje del alcalde de Crispín, que además es tremendamente histriónico y divertido y te lo pasas pipa con él, sino se critica el poder fáctico, como por ejemplo el final que llega un cardenal, porque todo el mundo piensa, claro, es que aquí se le está dando caña a la iglesia con el cardenal. No, se le está dando caña, nos estamos dando caña a nosotros mismos, a la masa, que hemos cambiado de opinión, porque ha llegado un señor con una tiara que representa el poder fáctico, y ha dicho que esto del diluvio es una tontería, que es una invención del padre Matías. Y la masa, aborregada, agacha la cabeza y dice, ¡oh, qué grande es el cardenal! ¡Qué bello es el cardenal! Cuando era una masa del pueblo que había creído hasta hace nada en su líder. En el líder que es uno más de ellos, que trabaja por ellos y que se parte la cara por ellos. Pero después llega la iglesia, en este caso, porque además el texto original es así, yo no he cambiado nada de esto, y el pueblo nuevamente pasa a ser puro y duro servilismo. Y cuidado, esto ocurre en la sociedad, porque ¿qué ocurrió con el movimiento 15M? ¿Dónde está? Me gustaría saber, yo hace tiempo que no leo la prensa porque estoy tan dedicado a esto que no, pero si sabéis vosotros que sois periodistas... Bueno, ahora se puede decir que se ha refundado... Otra vez, vale. O sea, no...
Como diríamos, es el mismo perro con distinto collar. Ahora se ha centrado, por ejemplo, lo último ha sido una manifestación en Madrid en contra de la ley Mordaza. Vale. Otros movimientos que surgieron a raíz de esto, ¿dónde están? ¿Qué pasa? Algo ha ocurrido. Es que el poder es realmente tan fuerte que es capaz de acallar y hacernos ser borregos. Pues lógicamente esto lo critico en Diluvium y de una manera feroz. De esto no se da cuenta nadie. O si nos damos cuenta nos sentimos muy identificados y nos quedamos ahí quietos. Entonces hablamos de lo que nos interesa. Y de lo que nos interesa es de lo que nos sienta mal. Y no nos puede sentar mal el amor entre dos hombres ni el amor entre dos mujeres, porque es tan legítimo y tan lícito como el amor entre un hombre y una mujer, porque es amor puro y duro. Me estoy acordando si en 1977 María Elías interpretó a Celestina... A Clementina. En esa época tampoco se no. censuró. Vamos, esto mismo me lo ha dicho ella y ella lo ha dicho en prensa también. Sí, por eso he leído yo. No hubo problemas. Lo que a ella le asombra es que 40 años después casi... Todo sigue igual. Hayamos involucionado. Claro, estamos peor. No lo sé, hay que pararse a reflexionar, ¿no? Porque dice Jesucito, cuando se está declarando ya en la última parte a Matías, dice, es que aunque es legal, pero yo sé que al final tú no vas a decidirte, ¿no? Y también Diluvium es una defensa a ultranza del derecho, que yo creo que es el derecho fundamental que tiene el ser humano, aparte por supuesto de la salud, la educación y tener casa y todo esto, la libertad de elección. Nosotros no elegimos nacer, hemos nacido porque nuestros padres decidieron que teníamos que nacer, pero una vez que hemos nacido, empezamos nuestra vida, hemos dejado la infancia y somos adultos, tenemos todo el derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos. A elegir. Y elegimos todos los días. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Aprendemos y rectificar siempre es de sabio. Y si acertamos, triunfamos. Pero no nos equivocamos para siempre, ni triunfamos para siempre. Es que esto es un estar continuo. Y sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Y yo decido por mí porque es mi vida. ¿Cómo voy a decidir yo por ti? ¿Cómo voy a dejar yo que tú decidas por mí? ¿No? Y esto es lo más importante. Entonces, Matías, el cura, al final decide que, por mucho que pueda querer a Jesucito, que lo puede querer mucho, decide continuar ahí, y es su libertad de elección. Y Jesucito decide que sabe que Matías decide quedarse ahí y él decide marcharse. Y respetar la elección. Por supuesto, pero también hay que respetar su decisión de marcharse porque, lógicamente, tiene que buscar nuevos horizontes, ¿no? Y ahí termina la obra. Antes estábamos hablando, la verdad que la reflexión, cómo ha contado el argumento está muy bien y se tocan una serie de temas y antes estábamos hablando, uno de ellos del tema del poder, de dónde ha quedado movimiento como el 15M. Bueno, también se puede decir que se ha refundido también en cosas como lo que ocurrió en Burgos, en Gamonal. Sí, pero ya te digo que yo hace mucho tiempo que no... No, si yo pienso lo mismo, yo pienso exactamente lo mismo, que muchas veces, en este caso del tema de 15M, yo creo que igual que nació gracias a las redes sociales, porque si hubiera sido por eso no se hubiera movilizado tanta gente, gracias a Internet, vamos a decirlo. También los medios de comunicación y al final el que más aguanta es el que más recursos tiene, y el que más recursos tiene es el poder. No podemos poner poder político, poder fáctico, poder económico, lo que sea, es el que gana la carrera, por mucho que la gente ponga toda su voluntad en lo que estábamos hablando antes de Mejorana. La gente tiene su familia, tiene su vida. Tampoco puede estar siempre... Evidente. Uno no puede estar luchando, ¿no? Claro. Como decía Bertolt Brecht, serán lo imprescindible lo que está toda la vida luchando, pero eso son tan imprescindibles que son muy pocos. Entonces, pues, no sé, yo era hacer un poco una reflexión sobre eso, sobre los movimientos sociales. Al fin y al cabo, ustedes son otro movimiento social. Porque sí, somos un movimiento cultural con una acción social importante, lógicamente. Yo decía antes lo del 15M y por eso he dicho, pero hace mucho tiempo que yo no sigo la prensa porque estoy tan sumergido en esto, pero sí me lo he planteado mucho. He oído un silencio, ¿no?
Y me alegra que me digas que se haya refundido, reinventado y demás. Sí, nunca ha decaído. Pero con la fuerza que empezó, No, parece que sí. esto suele ocurrir, pero claro, lógicamente el poder tiene mucho que ver ahí, estoy completamente convencido, ¿no? Pues bueno, pues sí, pero nosotros no pretendemos nada, nosotros lo que pretendemos, lo que queremos es hacer teatro, hacer música, danza, pasarlo bien y además que nuestro trabajo sirva para ayudar a los demás. No queremos otra cosa. Y además lo que más nos interesa es que todo sea del campo de Gibraltar y sacar el talento que hay en el campo de Gibraltar, que hay mucho, y muy grande. Después de años fuera, aunque me imagino que visitaría el campo de Gibraltar Sí, tengo aquí a asiduamente, mis hermanas, claro. ¿Cómo se ve este campo de Gibraltar desde fuera? Bueno, Mejor, peor o igual. Mejor, o la lejanía no le ha... no, o ese tiempo fuera no tampoco le ha he permitido. estado fuera porque he estado fuera, pero es verdad que venía mucho porque estaba aquí mi familia, mi madre estaba aquí hasta que ella murió, pero bueno, mis hermanas siguen aquí y yo tengo una gran vinculación con mi familia y ahora llevo casi 3 años viviendo aquí, ¿no? En los barrios. Afortunadamente ahora estamos mejor comunicados. Antes estábamos incomunicados. En eso hemos ganado, ¿verdad? Sí. Pero hay mucho que hacer todavía. ¿Pero no puedo comprender cómo, habiendo un tejido empresarial tan grande en el campo de Gibraltar, cómo estas grandes empresas no están ya dentro de su responsabilidad social corporativa, ayudando a sacar estos movimientos tan importantes que hay, culturales, sociales y demás. No lo comprendo, la verdad. No lo entiendo. En Alemania, y las comparaciones son odiosas, pero en Alemania esto sucede. En Alemania hay una ciudad que no sé pronunciar, lógicamente, ni me lo pidáis, donde se ha organizado un movimiento cultural importantísimo, también con una acción social, que de ahí viene un poco la idea de Cenopan, donde los grandes patrocinadores de este movimiento son las grandes empresas alemanas que están allí afincadas, implantadas. Ahí, ¿no? Y es las que subvencionan todo, es decir. Y esto es una maravilla, ¿no? Y tienen una red tan grande de distribuidores, de productores, de colaboradores, que además es una cosa muy interesante porque ellos recogen todo de la calle, lo reciclan y todo van para un fondo de atrezo, de vestuario, de escenario, y empiezan con niños muy pequeños y eso continúa y está toda la ciudad involucrada en eso, ¿no? ¿Y qué nos pasa aquí? Pues, ese saltito, sí, ese saltito complicado. Un ese saltito, no ese adelante, gran paso, esa gran carrera, ¿no? Esa gran carrera. Sí, pero bueno, yo creo que todo, antes de llegar a eso, los propios ciudadanos de esa ciudad ya tendrían un peso bastante... Quiero decir, un peso cultural bastante importante para que las grandes empresas se interesaran, porque como ha dicho, la obra vuestra, quien la ha patrocinado han sido las pequeñas y medianas empresas que están más cerca de sí. la gente. Sí, quien ha colaborado en esta producción de Diluvium son personas, autónomos, pequeñitos empresarios que tienen, y algunos medianos, pero que tienen muchas dificultades también, ¿eh? Pero sin embargo... ¿Están apoyando? Sí, sí. No hubiese sido posible. Es decir, la colaboración en qué ha consistido. Pues, por ejemplo, yo me quito el sombrero ante gente como Montajes Cánova, de Palmones, y no me importa hacerle publicidad porque se la haré 1000 veces. Porque esa estructura que veis ahí tan grande, tan complicada, Diluvium, que se mueve de más, esto lo han hecho ellos, y esto podría estar entre los 15 y 16.000 euros. Pues yo nos ha costado la mitad. Pero no solamente la reducción de costes, sino poner a nuestro servicio todo el personal suyo para que aquello se articule bien, porque es muy complejo. Es decir, lo que ve el público es una cosa y después lo complejo que es el escenario, montarla y que aquello se mueve y demás, ¿no? Pues chapó, porque hay gente así. Y seguro que si hay uno, hay muchos más. Segurísimo. Esa es la esperanza. Juan Carlos Galiana, muchísimas gracias por acudir a Canal San Roque Televisión. A vosotros, y de verdad. Muchísima suerte con el futuro y esta trayectoria de Diluvium y de Juan Carlos Galiana. Muchas gracias, además estoy encantado de haber venido. Muchas gracias, Julio Ruiz, también como cada semana. Y a ustedes les esperamos la semana que viene con otro San Roque al Día. Gracias.